Empezamos, Consti. ¿Querías arrancar con...? Sí, vamos a ver una cuestión, pero antes me gustaría mostrarles lo que vimos la clase pasada solamente a modo de ubicación, brújula, ¿dónde estamos parados? Estamos parados en griego que tiene declinaciones, ¿sí? Hay distintas declinaciones y nosotros vimos de la primera declinación solamente dos tipos, que hay muchos, que son los que les voy a mostrar acá. Vimos los femeninos en eta y los masculinos en e. ¿Sí? Eso vimos de la primera declinación, nada más. De la segunda declinación, vimos esta tablita, que son palabras masculinas y femeninas. Dentro de la segunda declinación, hay también neutros. Esos neutros nosotros no los vimos, pero yo se los voy a presentar ahora porque van a aparecer algunas palabritas en el práctico y es realmente muy fácil. Creo que es la tablita más fácil que les voy a mostrar. Esto ya está subido en Moodle, yo lo subí hace un ratito en la parte práctica para que ustedes lo tengan. Es de la segunda declinación, pero en lugar de ser los masculinos y femeninos que vimos la semana pasada y que Lucho ya les había introducido, vamos a ver los neutros. Como ven, la terminación del nominativo, vocativo y acusativo es exactamente igual. En on los singulares y en alfa los plurales. Es facilísimo. En cambio, el genitivo y el dativo, cuando lo veamos, que yo no lo incluí en las tablitas porque todavía no lo trabajamos, van a ver que son iguales a los masculinos y femeninos. ¿Sí? Cuando ustedes estén estudiando van a ver las tablitas y van a ver que los dativos y genitivos se hacen igual a los masculinos y femeninos que habíamos visto. Lo que cambian son estos tres casos, que no cambian en sí, o sea, en la misma tablita quedan igual. Omicron y en el plural alfa. ¿Sí? Son muy, muy sencillos. Eso para presentarles nada más. Si ustedes quieren entrar a Moodle ahora para descargar esa tablita, ya está lista, ¿sí? De manera que cuando empecemos a ver el práctico, ustedes se van a dar cuenta de que el sujeto, por ejemplo, termina en Omicron. Bueno, está en nominativo porque es un sujeto, entonces va a ser de la segunda declinación neutro. Esto es lo único nuevo que les vamos a explicar, porque después aparecen algunas cuestiones en el texto. Si ustedes estuvieron chusmeando ya el práctico, se habrán dado cuenta de que hay algunas cuestiones que no vimos, por ejemplo, preposiciones que rigen tal o cual caso, pero eso lo pusimos en nota a pie de página para no generar demasiadas explicaciones ni complicaciones, ¿sí? Esto no lo tienen que saber, pero le pusimos en nota a pie de página, por ejemplo, bueno, cuando aparece esta preposición con genitivo se traduce de esta manera, cuando aparece esta otra preposición con dativo se traduce de esta otra manera. Eso está en nota a pie de página, ahora lo vamos a ver puntualmente en cada cosa, pero sí, el único contenido nuevo sería neutros de segunda declinación. Consulta. Nosotros en las clases como que vemos un montón de estas clasificaciones en tablitas. A la hora del parcial, ¿vamos a tener la posibilidad de tener esas tablas o no? Es que sí. Yo entiendo que sí, porque estás en tu casa. Estás en tu casa. No te las vamos a poder sacar. Pero el año pasado... Nadie te mira. No, pero el año pasado yo estuve como ayudante en griego 1 y con la profesora Alejandra Rodoni la profesora hizo como una tabla de repaso, le permitía a los chicos poderla tener en el banco mientras los chicos iban desarrollando el... Claro, porque es como que a mí se me hace re difícil llevar clase a clase toda esa información que por ahí Luciano te la tira así flácate y uno se llena de cosas que digo, después cómo la estudiamos esto, si esto va a ser toda esa información que luego va a estar aplicada a algún texto. Lo que puedo aconsejar, que es lo que me ha pasado a mí, imagínense que cuando yo aprendí griego, lo aprendí en la secundaria, así como latín, me dieron las primeras declinaciones todas juntas, en una semana todo, boom. Yo volví a mi casa y le dije a mi mamá, me quiero cambiar de escuela, esto no es para mí.
Pero lo que empecé a hacer a la vieja escuela es agarrar un cuaderno y hacerme como una tablita yo, ¿no es cierto? Entonces, ordenar. Toda la tablita esta que ahora Constanza le presentó están en el Moodle. Ustedes la pueden descargar y la pueden tener a mano, y la pueden tener como referencia, ¿sí? Para ver las terminaciones de las varias declinaciones, ¿sí? Sí, por ejemplo, pueden ir haciendo también para agregar es probar a declinar algún sustantivo ustedes para ir practicando y fijando las terminaciones. Y también pueden prepararse una tabla de las preposiciones que estamos viendo en lo práctico, ¿no? Por ejemplo, la preposición eis, que rige el caso genitivo, qué significa, o sea, como que hacerse un pequeño cuadernillo propio, porque además la memoria, yo tengo memoria visiva, pero no sé los otros qué tipo de memoria tienen. A mí me ayuda a hacerme cuadro yo, con la regla tiki tiki, ni a máquina, a mano, pero no sé si todos tienen mi misma memoria. sí, eso iba a decir que depende mucho de cada uno, pero que tienen algunos auxilios que tengan en cuenta. Por un lado, cada cosa que Luciano va explicando, o sea, cada clase que da, después prepara un apunte en el que explica, digamos, que no es un librito, sino que está explicado como si fuese oralmente, y eso quizá en el ímpetu de la clase no, claro, en el ímpetu de la clase capaz que uno se hace una ensalada, pero después verlo escrito, decir, ah, bueno, esto me lo había comido, esto se me fue, estaría muy bien si ustedes pueden leer esos apuntes, y después lo que dice Filomena, hacerse un cuadro personal, uno, diciendo, bueno, es ordenar el conocimiento, ¿no? Que es lo que hacemos un poco en todas las materias, pero además, por ejemplo, para los que tienen memoria visual, que yo también tengo, los colores a mí me ayudan un montón. Cuando yo hacía griego me llené la puerta de mi departamento, me acuerdo, con todas las declinaciones, todos los verbos, con las desinencias en color, en distintos colores. Y a mí eso me ayudó un montón, o como les dije el viernes pasado, ponerme papelitos en el espejo del baño, también me ayudó a fijar. Pero son cuestiones personales. Sí les recomiendo que lean esos apuntes, que se hagan cuadritos personales, usen colores para diferenciar las distintas declinaciones. Tienen jueguitos también, si quieren después repasar, que hacer subir un poco más para quien quiera repasar y agudizar un poco la memoria. Pero la realidad es que por más que nos estudiemos todo de memoria, después cuando llegamos al texto, es cuestión de práctica, ¿no? Decir, bueno, esto en el cuadrito está hermoso, pero ahora ¿qué hago con esto que tengo acá? Entonces, no se preocupen que es normal cuando uno está empezando. Lo que vamos a hacer es, o sea, con Constanza vamos a preparar un práctico para la semana que viene, igual e idéntico al parcial, obviamente, bueno, con otro texto, ¿no es cierto? Pero igual y con la misma estructura para que se den cuenta cuánto tiempo les lleva, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer lo posible para subírselo como mucho el jueves a la mañana, de manera que en la clase práctica del viernes ya le tenemos una mirada, ¿no? Ya todo lo han podido chumear, mirar, resolver algunas cosas, y vemos un poco las dudas juntos, en pleno. Sí, y ya que estamos hablando de esto, ya nos estábamos olvidando que Luciano nos pidió que lo dijéramos, que ya está subido también el apunte de la última clase, y de lo que explicó la última clase. Nos dijo que avisemos. Y lo que hablamos antes de empezar a grabar la clase, eso que decía Filomena, que el parcial es dentro de poco, así que esta es la última clase práctica, digamos, de cosas nuevas, pero ya la clase que viene va a ser un repaso para el parcial. Sí, vamos a hacer el simulacro, si así lo queremos llamar. Van a tener lunes teoría con Luciano, que explicará algún tema nuevo, miércoles con Luciano repaso, y el viernes con nosotras práctico de repaso y simulacro de parcial, ¿sí? Entonces van a tener como el miércoles, el viernes de práctica. Sí, que yo sé que tienen un montón de materias y en la virtualidad es muy difícil hasta incluso alcanzar la concentración, pero bueno, traten en lo posible de ir ya fijando y no esperar hasta el último momento, porque sí, como dice Carlos,
cuesta después fijar todo eso que a uno le tiran de repente. Sí. Pero bueno, con tiempo, tómenlo con tiempo, no lo dejen para el último día. No, es una materia que hay que cursarla porque si no se hace muy difícil rendirla. Lo bueno de la virtualidad, como le dije en la primera clase, intentemos rescatar lo positivo. Las clases se pueden grabar, y esto es algo que en la presencialidad no lo pudimos hacer. Entonces, cuando uno se ausentaba, le tenía que preguntar a un compañero o compañera si le prestaba los apuntes. Y los apuntes siempre son una interpretación personal. Ahora, con el hecho que tenemos la grabación, cuando no pueda, yo el miércoles no pude asistir a la clase, la vi ayer para ver un poco lo que se había hecho o no. O sea, aprovechen eso que puede servir. Sé que tienen millones de materia, lo bueno es que no tienen 2 horas para hacer el práctico de griego, ¿sí? Van a tener como... Eso iba a preguntar, profe. ¿Qué tiempo vamos a tener? Yo entré recién y por ahí ya lo dijeron, pero No, ¿qué tiempo vamos a sí, tener? había Felicitas que nos había preguntado. En el cuatrimestre anterior que con Luciano trabajamos juntos, con Consti estuve en otra materia, habíamos hecho esto, habíamos dado un práctico tipo domiciliario, lo subimos a las 18, como si fuera la clase del lunes a las 18, y los chicos tenían 24 horas para entregarlo, ¿sí? Bueno, obviamente en este momento, o sea, en estas 24 horas nosotros nos contestamos a la pregunta tipo de consulta. Sí, si hay algo del examen que no se entiende, que no puedo enviar el examen. Bueno, ahí sí me tengo que comunicar con alguien de la cátedra para solucionar el problema, ¿sí? Pero van a tener como un margen de tiempo para poder verlo, después levantarse, tomar un poco de agua y volver a darle otra mirada, ¿sí? Van a tener como seguramente 24 horas, porque eso es lo que Lucho nos comentó a nosotras. ¿Te recordás, Cons, que dijo que quería hacer? Sí, que lo estaba terminando de pensar, pero seguramente iba a ser algo así. Sí. Bien, si no tienen ninguna pregunta puntual sobre los contenidos que estuvimos viendo el viernes pasado, sobre todo la función de los casos, que eso ya tiene que estar clarísimo para poder traducir, si quieren ya entonces empezaríamos con el práctico, si no hay duda. Profe, una última pregunta antes de arrancar, a cualquiera de las dos profes. El tema de cultura que dejó el profesor, dejó un anillado ahí, perdón, yo lo anillé, dejó un apunte de cultura, eso también lo vamos a charlar en el simulacro de parcial, ¿cómo? Sí, no. En realidad él había dicho que no, por ejemplo, la parte de historia de la lengua que había puesto, no iba a tomar nada de esto, por lo menos esto no dijo a Constanza y a mí en la reunión, porque era una parte demasiado complicada que se podía complicar. De lo que no había dicho, iba a tomar una pregunta de geografía, ¿sí? Pero eso me parece que el lunes... Sí, creo que igual en el Moodle puso en un aviso que prestaran atención a 2 partes de un apunte, que si no me equivoco era de la época arcaica, de la época clásica, que presten atención sobre todo a eso, o sea, que lean todo, pero que con mucha atención lean eso, porque seguramente va a haber preguntas sobre estas épocas. Pero bien. sin duda que eso se lo deberían preguntar a él, porque serán una decisión de él que cuando la conversamos la estaba decidiendo, o sea que Bien, puede profe, cambiar. bien. Pero sí, en la práctica vamos a hacer un simulacro de lo que es traducción, ¿sí? De lo que Bien, es análisis y traducción. Sí, no de esa parte. La parte de cultura sí, había dicho, la parte de la contextualización histórica, ¿se recuerdan? Que lo vimos Claro, también. eso. De la parte de arcaico, clásico, helenística, tipo, cómo se desarrolla, cómo se vienen divididos estos periodos históricos. Y luego, la parte de geografía, porque la parte de historia de la lengua era un poco complicada y no quería, bueno, complicarlo demasiado porque era un apunte también largo, ¿no? Largo y difícil capaz en algunos puntos de entender, porque tomaba varios autores, etc.
Eso, pero el lunes, en la clase de lunes, que la última clase decimos de teoría, porque después tenemos el miércoles repaso, el viernes práctico con nosotras de repaso también, le preguntamos bien, ¿sí? No se preocupen que nosotras... Sí, seguramente les va a dar un temario o algo por el estilo para que puedan empezar a prepararlo bien. Pero si le parece bien, en la práctica de los viernes, practicamos lo que sería la traducción, el análisis, que es la parte un poco más técnica, porque la parte de cultura, en fin, es estudiar, ¿no es cierto? Es estudiar un poco y leer los apuntes de Luciano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Del pasado, podemos dedicarnos al presente, si quieren, al trabajo práctico que preparamos. No sé si lo han podido chusmear. Yo abro el archivo. Acá si quieren, vayan poniendo aunque sea en el chat, si pudieron ver algo del práctico. Yo lo abro. Porque hay varias cuestiones para ver. Dale. ¿Sí? El no resuelto. Como siempre, luego de la clase, el resuelto va a estar en el Moodle. Para ver bien los acentos, etc. Bien, ¿cómo hemos dividido con Constanza este trabajo práctico? En varios puntos. En oraciones, con el verbo mi, que creo que ya están súper canchero, de cómo analizar y traducirla, un pequeño textito siempre con verbo en mi, alguno verbo en omega, aparecen las preposiciones, y luego lo que vieron esta semana, ¿sí? Oraciones con pronombre relativo demostrativo, oraciones con el verbo en i, el caso dativo, y luego una parte morfológica, ¿sí? A esto le llamamos parte morfológica, donde hay que analizar una palabra, describir en qué caso está, o declinarlo. Esto es la parte morfológica. Mientras que el análisis sintáctico, el análisis de ver cuál es el sujeto, cuál es el complemento objeto, cuál es el verbo, ¿sí? Sintaxis y traducción casi siempre van juntos, ¿eh? La parte morfológica es como un apartado adjunto, podríamos decir. Bien, la semana pasada, por ejemplo, como parte morfológica le habíamos subrayado verbo para conjugar, el sustantivo para declinar. Esto también es algo morfológico, ¿sí? Estamos requiriendo que ustedes declinen o conjuguen algo, un sustantivo en el caso de la declinación, verbo se conjuga. ¿Estamos? Si le parece, sin más preámbulo, arrancamos con las oraciones con el verbo eini. Son 3 oraciones, creo que la vamos a poder hacer muy rápido, tanto leerla como traducirla, analizarla, ¿sí? Luego nos dedicamos al textito. Bien, yo siempre, con Constanza, siempre nosotros queremos que lean ustedes, no nos hagan leer a Constanza. Yo que hemos aprendido a leer en griego, esfuércense ustedes, porque capaz que tienen que rendir un día un final, tengan que leer algo, y es bueno practicarlo. Cero vergüenza, la vergüenza no está en la clase. Así que necesito gente que se anima a leer la primera oración. Re sencilla, palabra que ya conocen encima. Yo leo, profe. Bien. Vamos, Santiago. G e Irene Agate Estin. Muy bien, Santiago. ¿Te animás a hacer un análisis? Sí, no lo hice en el práctico, pero bueno. Lo hacemos en conjunto. Nosotros estamos para ayudar. Sí. Marcamos. Vamos al verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es estin, es el verbo, ¿no? Es el verbo imi. No nos podemos confundir, es él. Y lo marcamos en verde. Bien. Ahora, ¿qué vamos a buscar? El sujeto. Vamos a buscar el sujeto, que necesariamente tiene que estar acompañado por el artículo, ¿no? A ver, no necesariamente, porque a veces el artículo no está. Lo que te diferencia el sujeto del predicativo obligatorio es que el predicativo obligatorio jamás está con artículo. Ahí está. Me ayuda a reconocer el sujeto que esté precedido por el artículo, y el subjetivo obligatorio, el predicativo subjetivo obligatorio, no está precedido por artículo. En este caso sería
G e Irene, el sujeto. Muy bien. Está en nominativo, y agate, que es un adjetivo, ¿no? Un modificador directo, pero que como está en nominativo y no precedido por el artículo, lo reconozco como predicativo subjetivo. Excelente. Me hago canchero, pues ya lo hicimos un montón de veces, por eso lo hicimos la clase pasada. A veces uno dice, disculpen el término, qué embole, otra vez una oración así. Y bueno, pero así se practica, No... Sí, y te preguntaría por último si sabes de qué declinación es esta palabra del sujeto. Declinación, primera declinación. Muy bien. ¿Puede ser, profe? Ah, Perfecto. bien, por alfa y eta, ¿no? Muy bien. Claro, como es en eta, tiene que ser de primera declinación. Nosotros vimos de primera y de segunda. Perfecto. Tal cual. Sí, muy sí. bien, Santiago. Impecable. Muy bien. ¿Cómo podríamos traducir? Bueno, el verbo ya sabemos cómo traducirle. Y podemos... Irene, no sé qué significa, no lo busqué. ¿Has buscado la palabra Irene? Paz. Bien. Bien. Nicolás pone en el chat. Muy bien. La paz es buena, dice. Sí, es una buena traducción, Lo que sí podríamos buscar un sentido un poco más filosófico de agate, como valorosa, dignidosa, para que la oración sea noble, exacto, para que la oración sea un toque más bonita, pero si tradujo la paz es buena, es correcta, está perfecto, Es una buena traducción. A veces la tenemos que embellecer un poco, simplemente, pero está perfecto. ¿Sí? ¿Quedó clara la primera oración? La paz es noble. Nosotros la traducimos así con bien. Queda más lindo. No, halagate este sentido de nobleza, ya que la paz, bueno, no sé, nos gusta fantasticar también a nosotras, Si quedó clara, pasamos a la segunda oración. ¿Quién es el o la valiente que lea? Que lee. Me animo, profe. Muy bien, vamos. Sería to, dorón, calón, estín. Exacto, muy bien. ¿Te animás a analizarla? ¿Vamos a buscar el verbo? Dale. El verbo está... El clásico estín sería... Me encantó el clásico. El de siempre. El de siempre, no nos abandona. ¿Cuál es el sujeto? Sería to, dorón. Bien, excelente. Esto es nuestro sujeto. ¿Y la palabra calón, qué es? Sería el predicado. El predicativo, ¿sí? Predicativo. El predicativo, excelente, ¿sí? Acá aparece esta palabra to, doron, que Constanza le mostró la tabla antes que arrancamos, ¿sí? Que ya está subida en el Moodle y la pueden descargar. Es una palabra de género, neutro, ¿sí? Ustedes saben que en griego tenemos el género masculino y femenino, como en español, pero también tenemos el género neutro, ¿sí? Esto es género neutro. ¿Qué me ayuda en este caso a reconocer? El artículo, el to. Porque sabemos que la eta es el artículo femenino del nominativo, entonces en el diccionario cuando la busco me lo va a dar, la omicron de lo sustantivo masculino, el to de lo sustantivo en neutro. Claro, porque si me dejas mostrarles una cosa, compartir de las tablitas, si ustedes van a la segunda declinación, en los masculinos y femeninos, que habíamos visto en la clase pasada, acá también está la terminación omicron ni. Es el acusativo singular, ¿sí? Entonces, a veces uno, aunque se aprenda de memoria la tablita, se puede confundir, porque uno piensa, esta palabra que me encuentro en este texto, termina en omicron ni, ¿es acusativo singular o es, como vimos hoy, neutro
del nominativo singular. ¿Se entiende? O sea, si una palabra pertenece a los neutros o a los masculinos y femeninos, va a determinar si puede ser solamente acusativo o también puede estar en acusativo, en vocativo, en nominativo. Entonces, en eso, primero el artículo me da la posta. Si dice to, es neutro. Pero si no hay artículo, que puede ser que no haya, ¿quién me dice qué es? ¿Qué auxilio tengo aliado? El diccionario. El diccionario. El diccionario. No solamente porque me da el artículo, sino también porque me da el genitivo. Me da el genitivo y después me da el artículo. Así que con esas dudas ustedes se pueden encontrar cuando están en un texto. Porque la misma terminación puede ser en una declinación de un caso y en otra declinación de otro caso. Entonces, el diccionario, si bien no tengo que depender del diccionario, es mi principal aliado. ¿Sí? Sí. Bien. Exacto. Bien, seguimos. Bien, entonces tenemos to, doron, calon, estin. ¿Cómo vamos a traducir esta oración? No sé si la traduje bien, pero yo la traduje como el regalo es bello. ¿Puede ser algo así? Sí, sí, sí. La palabra doron significa regalo, don. ¿Sí? Sí, sí, está bien, Nicolás. Muy bien. El regalo o el don, ¿sí? Es lindo, es bello. Sí, calón significa lindo, bello, hermoso. Bien, vamos con la tercera. Así después pasamos al textito. ¿Quién se anima? Yo la leo, profe, la leo. Santi. A ver, dice, Polakis G, Malaquía, Sinforon, o es Sinforón. ¿Cómo es? Sinforón, sí. Sinforón, Haitía, Estin. Excelente. No, Estin. Estin, ¿no? Estin, con acento. Bien. Pero en realidad creo que es un error esto, porque no iría acá. Pero bueno, no, Bien, bien. No importa, después lo revisamos, porque me parece que acá no tendría que ir. Pero vamos a buscar. El verbo ya estamos podridos, lo conocemos de memoria. Es... Estin. Perfecto. ¿Cuál es el sujeto? Y acá me confunde un poco, pero me voy a guiar por la regla que aplicamos anteriormente. Entonces, G, Malaquía. Sí, exactamente. Él es el sujeto. Después, vamos el predicativo. El predicativo ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar nominativo. Exacto. ¿Cuál es la palabra que está en nominativo acá? ¿Sinforon? No. No. Te decimos el porqué. Esto es fácil de reconocerlo. La terminación omega-ni es genitivo plural, chicos. Sí. Pueden ir seguro. Esta palabra está en genitivo plural. ¿Y se recuerda cuál es la función del caso genitivo? Los genitivos, ¿qué hacen? Complemento, es un complemento. Modifican. Claro. Están ahí para modificar algo. Claro. Cuando traduzco una palabra en genitivo, que en griego está en genitivo, la quiero traducir al español, la tradujo acompañado de la preposición de. Claro. Porque me modifica, y dice eso de algo. Ahí se trabó, me parece, ¿no? Se trabó, sí. Bueno. Haitía, sí, es profe. Exacto, Haitía es el nominativo. Filo, te habías cortado. Ahí volviste. Sí, me imagino porque los viernes sí, se me corta. Claro, por la terminación es la misma que claro, Malaquía, si vas Haitía. y ahí, esas tablitas que les dimos el viernes pasado,
Si las ves, no dudas. Si es genitivo plural, está esa omicron ni, ¿sí? Y Haitía, entonces sí, como vos decís, sería el otro nominativo que tendría que funcionar. Es de predicativo, es un predicativo, ¿no? Obligatorio, claro. Obligatorio. Sí, se me cortó, perdón. Muy bien. Y después queda entonces esa palabra que está en genitivo. Si está en genitivo... En genitivo es un complemento, ¿no? Del sustantivo, profe. Claro, está modificando a un sustantivo. Perfecto. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. va a ser una modificación que después tendremos que ver en la traducción, ¿no? Claro. Tendremos que analizar si es un complemento de uno u otro. Claro, ¿Sí? porque... Ese es otro tema que ustedes van a tener en la traducción. Ver cuando tengo un genitivo, con qué palabra está modificando. ¿Sí? Claro. Ahí tengo que usar un poco también el sentido común. Exacto. Tengo que ver qué me modifica, el predicativo o el sujeto. ¿Es parte del núcleo del sujeto o es parte del núcleo del predicativo? Esto tengo que ver. ¿Sí? Sí. Y Es un luego, poco engañador porque como está al lado, profe, es un poco engañador, parece que estuviera modificando al sujeto, pero bueno. Podemos ver qué significan estas palabras y ahí decidir, ¿no? Si alguien lo buscó, quizás ya se anima a pero veamos apostar. Polakis qué tipo de palabra es, morfológicamente. Polakis, ¿qué es? No. Ciudadano no era. ¿Sí? Juan. O ¿qué tipo de palabra es? ¿En qué sentido? O sea, es un sustantivo, un adjetivo, un adverbio, una preposición. Si alguien Es lo... un Y un sustantivo, ¿no? según lo que dijo el compañero, un sustantivo, claro. Si alguien lo buscó en el diccionario, dice clarito, cuando empieza la palabra, dice qué clase Es de un palabra adjetivo. es. Ah, Ahí lo pusieron en el chat, un adverbio. Muy bien. bien. Es un adverbio. Los adverbios se entienden un poco como circunstanciales, ¿no? Porque pueden ser un circunstancial de modo, de tiempo, de lugar, ¿sí? Pero bueno, es un circunstancial, sintácticamente. Que lo haya buscado, eso, ¿qué significa? O sea, es un adverbio que significa qué cosa. Muchas veces, Exacto. a menudo. Exacto. ¿Sí? Es un circunstancial temporal en este caso, pero es un circunstancial, sintácticamente. Morfológicamente es un adverbio. Bien. Creo que se estaba otra vez. Ay, sí, lo te estabas trabando. Sí, porque hay un viento tremendo, siempre los viernes hay viento, los chicos ya saben. No te entendemos nada, pero seguimos hasta que vuelvas, no hay drama. Bien, entonces, muchas veces, el sujeto, ese núcleo del sujeto que dijimos que era malaquía, ¿alguien buscó qué significa? Muy bien, Nicolás. ¿Debilidad? ¿Algún otro significado? ¿Ustedes Enfermedad también. Bien, sí, otro consejo para traducir. Siempre que vayan al diccionario no se queden con un solo término, porque después cuando vayan a traducir van a ver que quizá otro término se puede ajustar mejor. Entonces, o bien usan papelitos, yo hacía eso, me ponía papelitos en cada palabra para después ver todos juntos una vez que ya busqué todo, o si toman nota, porque no quieren estar yendo y viniendo con el diccionario, anoten un buen par de significados, ¿sí? Para después ajustar al texto el que mejor vaya. Exacto. Bien, ahí volviste, Filo. Sí, no, se me corta siempre porque no sé, en Saavedra, pero acá en Bahía hay viento y un desastre la línea de internet. Bien, ¿alguien pudo traducirla? ¿Cómo tradujo la oración? Polakis, etcétera. Tenemos entonces ya debilidad como el núcleo del sujeto, ¿no? Debilidad, cobardía. Polakis ya hemos dicho que significa muchas veces. ¿Y haitía qué significa? ¿Puede ser responsabilidad?
Puede ser, ¿qué más encontraste? No, me anoté esa nada más. Bueno, ¿alguien más encontró otras? Si no, les digo yo. Acá Nicolás puso derrota. Es como acusación, oportunidad, causa. Acusación Sí. o imputación. Tengo. Sí. Causa también, oportunidad. Causa, gracia, Muy motivo, bien. fundamento. Sí. Bien. Y no queda buscar la palabra symforon. Si alguien la buscó, también puede decir qué clase de palabra es. ¿Nadie buscó? Yo tengo que reconocer que no lo hice, profe. No. No problema, bueno. Lo estoy Les haciendo ahora. vamos tirando el salvavidas y ustedes van traduciendo. Sinforón, así lo van a encontrar en el diccionario. O-on, eso significa que estoy ante un adjetivo. Recuerdan que cuando estoy con sustantivos me va a aparecer primero el nominativo, después la forma del genitivo y el artículo. En los adjetivos, en cambio, el diccionario lo que me tira son las formas nominativo de los géneros, masculino, femenino, neutro. Este adjetivo significa útil, provechoso, lo que conviene, o dice al final, si ustedes lo buscan en el diccionario, que los neutros plurales se pueden traducir como un sustantivo, la ventaja, ¿de qué otra manera se puede traducir, Pilo? La ventaja. La ventaja, sí. Sí, ventaja era la palabra. Nosotras usamos ventaja. Estas aclaraciones las trae el diccionario, por eso es importante leer todo. A veces el diccionario dice significados, y después al final dice, cuando aparece en genitivo plural también puede traducirse por tal modo. Sí. También otro dato muy importante que nos da el diccionario es cuando nos dice con qué casos va esa palabra. Dice, esto va con acusativo y significa tal cosa. Si está con genitivo significa tal otra. ¿Sí? Así que leamos todo el diccionario. Sí. Estoy buscando esta palabra en el diccionario para compartir la pantalla con ellos, así ven. Mientras tanto podemos empezar la traducción, ¿no? Sí. ¿Cómo empieza? Primera palabra, ¿cómo empieza? ¿Por cuál están, Constanza? Que recién entró. Hola, Joana. Estamos la tercera de las oraciones. Olakis, Gemalakia, Simforon, Aitia, Estin. Gracias, Nada. Yo busqué que puede ser, pero está mal. Muchas veces es lo que pasa, lo que está pasando, o nada que ver. Muchas veces, así está bien como empieza, muchas veces. Después nosotros marcamos que el sujeto es Gemalakia. ¿Cómo traducimos Gemalakia? Hemos dicho que significa cobardía. Entonces, cobardía, debilidad, también alguien dijo, lo pueden traducir como quieran. Muchas veces, la debilidad o la cobardía ¿es causa de ventajas? Exacto, bien. Exactamente, ¿sí? Entonces, desde la sintaxis, la palabra sinforón, ¿dónde la meto? ¿Nel núcleo del sujeto o nel núcleo del predicativo? Quien leyó la traducción lo dijo ya dónde va. Claro. Sabemos que modifica una palabra, ¿no? Lo que no sabemos sujeto. es... Claro, no está sabemos... modificando al sujeto, perdón, profe. Sí, pero si modifica el sujeto lo vas a traducir como la cobardía de las ventajas. Si lo vas a traducir como del predicativo, lo vas a traducir como la causa de las ventajas. Entonces ahí es donde yo tengo que decidir dónde el sentido está mejor. Bien. ¿Dónde está con el malaquía o está con Aitia?
Haitía. Haitía, claro, es la causa de las ventajas, dijo Nicolás, claro. Entonces, es parte del predicativo obligatorio. Entonces, está modificando el predicativo obligatorio. Entonces, todo lo marco en el mismo núcleo, ¿sí? Si un forón Haitía es mi predicativo obligatorio, compuesto por una palabra en caso nominativo y una palabra en genitivo que está modificando la palabra en nominativo, ¿sí? Juntos son el predicativo obligatorio, porque el genitivo está modificando el nominativo, van juntos. Por esto, miren, lo marqué del mismo color, para diferenciar qué está modificando. El genitivo, chicos, siempre modifica algo. Tienen que tener a mente esto. ¿Sí? ¿Estamos? Quiero buscar la palabra y no la puedo buscar. Igual te diría que avancemos porque estamos sí, no vamos a al horno con el horario. Buenísimo. Entonces vamos al textito con el verbo inemi, porque hay la primera oración, y luego aparecen verbos en omega. Vamos, ¿quién lee el texto? No tengan vergüenza. Vamos, vamos. Odiseus, ¿no? Sí. Laertíades eimi. Odiseus, Laertíades eimi. Ten calen itarken oiko kai gm doxa. ¿Hay un punto ahí o algo? No alcanzo a ver. Bueno, no. Perdón, entonces lo leo de vuelta. Ten calen itaken oikon kai gm doxa eis ton ouranon hekein. Nunton soston, apo, tu ilion, umin legó. Gemeis, un, eisten, ton cuclopón, gen, ecomen. Perdón, no puedo agarrar el ritmo, no puedo... Muy bien. Muy bien. No, es muy difícil, es difícil. Es difícil. Bien, ven la palabra que con Constanza le marcamos en violeta, que son eis, apo, eis. Estas tres palabras son preposiciones, ¿sí? Y la preposición le pusimos nota a pie de página, ¿cómo tengo que traducirla? La preposición apo, cuando sigue una palabra que está declinada en caso genitivo, se conjuga con de. ¿Sí? De y la palabra que está en genitivo. Eis, más una palabra declinada en acusativo, se traduce como a, hacia, hasta, ¿sí? Y bueno, la palabra que está declinada es el lugar, ¿sí? Después todo el resto, el análisis lo vamos a poder hacer. La primera oración tiene el verbo eimi, por lo tanto ya sabemos bien la construcción de esta oración, ¿no es cierto? Marcamos el verbo eimi, ¿y cuál es el sujeto? Odiseo. Exactamente. Muy bien. Y luego le sigue una palabra que, ¿en qué caso está? Laertíades. ¿Alguien puede reconocer el caso de esta palabra? ¿Es nominativo? No es un nominativo, eso le quería decir para ayudar. Es un genitivo, Javier, muy bien. Es un genitivo. ¿Sí? Y aquí tenemos una traducción particular. ¿Por qué? Con el verbo eimi, cuando yo tengo el sustantivo, el verbo eimi, en primera persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo traducir esto? Soy
Odiseo. Y cuando a un nombre propio le sigue otro nombre propio declinado en el caso genitivo, ¿sí? Esta palabra declinada en genitivo tengo que traducirla con hijo de. Y esta persona, ¿se entendió? Entonces, soy Odiseo, hijo de Laertes. Sí. Laertes. Claro, que en realidad también lo podríamos marcar todo como predicativo obligatorio, ¿no? Entendiendo que el sujeto es yo, sujeto tácito, ¿no? Exacto, exacto. Amy, soy yo el sujeto. Odiseo, hijo de Laertes. Sí, yo lo marcaría todo como predicativo obligatorio para que sea más, para que el sentido sea más claro, ¿eh? Lo único que se tiene que recordar es que este genitivo está modificando mi predicativo obligatorio, ¿eh? Y cuando encuentro dos nombres propios de persona, tengo un nominativo que es el sujeto, el predicativo obligatorio, bueno, depende, y lo que está en genitivo lo traduzco con hijo de. Y bueno, la palabra, el nombre propio. ¿Se entendió esto del doble nombre de persona? Esto es muy frecuente. En las epígrafes es todo así. ¿Patronimio es, profe? Claro, sí. Patronimio, sí. Y lo que pregunta Xavier, claro, lo que pasa, Xavier, es que cuando el sujeto el verbo es eimi, cuando el verbo está conjugado en primera persona, siempre el sujeto soy yo, en realidad. Después, si querés, podés entender también que Odiseo es el sujeto y yo soy predicativo obligatorio, no importa, ¿sí? Sí es importante que entiendas que con eimi siempre voy a ser yo, la persona, o con cualquier verbo que esté conjugado en primera persona del singular, soy yo, igual que en español. Juego, como, río, duermo, ¿quién? Yo. ¿Sí? En el caso de ser, va a requerir otro nominativo. Ah, bien, te quedó claro, ¿verdad? Bien, perfecto. Entonces seguimos con la otra oración, ¿eh? ¿Cuál es el verbo? Hay dos verbos en esta oración, inten, calen y izaken, oiko, kai, ge, emedoxa, eiston, uranon, ekei. ¿Cuáles son los dos verbos? Hay dos. Oiko Excelente. y Hekei. Excelente. Bien. Oiko, vamos a buscar la construcción de esta oración. Ten, calen y taken. ¿En qué caso está declinado? ¿Qué caso es esto? ¿Acusativo? Excelente. El caso acusativo que expresa un complemento, objeto, directo. ¿Sí? ¿Y cuál es el sujeto de esta oración? Me lo dice el verbo, cuál es el sujeto de la oración. El verbo, ¿cómo está conjugado? ¿En qué persona? Oiko. En primera persona. En primera, como dijo ante Constanza, cuando están los verbos en primera persona, el sujeto soy yo. Entonces, yo soy el sujeto que es tácito en este caso, oiko, el verbo, y le sigue el complemento objeto directo. El verbo oiko, ¿qué significa? ¿Alguien lo buscó? Yo lo encontré como vivo, habito, gobierno. Es esto, habito o vivo. Habito o me gusta. Habito. ¿Y qué es lo que habito? Ten, calen, itaken. ¿Cierto? ¿Cómo tradujo ten, calen, itaken? La bella Ítaca habito. Exacto. Entonces soy Odiseo, hijo de Laertes, habito la bella Ítaca. Excelente. Acá tengo el caí. El caí, ¿qué hace? Une dos oraciones en este caso, porque tengo dos verbos. Caí, ge, emedoxa, eiston, uranon, ekei. Ekei es el verbo. ¿Cuál es el verbo, cuál es el sujeto de ekei?
¿Uranón? No. ¿No? Ay, Buscamos el nominativo. Claro, es que podría haber sido si fuese una palabra neutra, por ejemplo, y vos ahí tenés un to, pero en realidad es Atón y Uranón. Lo que tenemos que hacer para corroborar tu hipótesis es ir al diccionario, y ahí vas a ver cuál es el nominativo de Uranón, que no es Uranón, y el sujeto sí o sí tiene que estar en nominativo. Tenemos que usar un nominativo. Sí, el artículo te dice que esta Uranón, ton Uranón, está en acusativo, te lo dice el ton. ¿Qué palabra está en nominativo? ¿Puede ser doxa? Sí. Sí. Excelente, es doxa, ¿sí? Entonces, doxa es nuestro sujeto, ¿sí? Y eme, ¿qué significa la palabra eme? ¿Alguien la buscó? Si no les doy Y a mí, mío. Sí, muy bien. Sí. Bien, que se me Muy bien. Muy bien, excelente, ¿sí? Y doxa, ¿qué significa? Opinión. Sí, muy bien, ¿sí? Entonces tenemos la parte, decimos, del verbo, tenemos GM doxa, que es todo parte del núcleo del sujeto, ¿sí? Lo voy a marcar todo en rojo. Y después tenemos la preposición eis, que como le escribimos nota a pie de página, cuando la preposición eis está seguida por una palabra declinada en acusativo, se traduce con a hacia, ¿sí? Todo esto, eis, más el acusativo, o sea, eis, ton, uranón, es un circunstancial, ¿sí? Desde lo sintáctico, cuando lo analizo, lo tengo que marcar todo junto. Ojo, cuando marco la preposición, no es que marco solo la preposición, tengo que marcar la preposición y la palabra que rige. En este caso, leis está rigiendo el acusativo. ¿Sí? Empiezan a hacerse como una tablita de las preposiciones con qué caso pueden ir. La preposición eis puede ir con acusativo, y eis más acusativo se traduce con hacia, ¿sí? Claro, y ahí va a dejar de tener la función que habíamos aprendido. Dijimos, el acusativo es objeto directo. Bueno, cuando está con una preposición, no. ¿Sí? Cuando hay una preposición, lo que le sigue, sea acusativo, genitivo, dativo, lo que sea que necesite esa preposición, va a tener el significado de esa preposición. Por eso es un circunstancial. En este caso, un circunstancial de lugar, porque me está diciendo, lo tengo que traducir con a, hacia, es un mutuo luogo. Bien, ¿quién tradujo esta oración? Hemos dicho que el sujeto era siempre oico, yo, porque oico está en primera, e habito, la hermosa, la bella Ítaca. Y mi fama, alguien había traducido antes, ekei. Ekei, ¿qué significa el verbo ekei? Llega, alcanza. Exactamente, llega, alcanza. ¿En qué persona está conjugado ekei? En tercera. En tercera, porque GM doxa es el sujeto, Entonces, ¿cómo puedo traducir? En mi fama llega eis ton uranón, hacia el cielo, hasta el cielo, ¿Cómo quieren dejarla ustedes? ¿Se entendió? Soy Odiseo, hijo de Laertes. Repetilo, Filo, que no... Sí, repito toda. Soy Odiseo, hijo de Laertes, habito la hermosa Ítaca, la bella Ítaca, y mi fama llega, alcanza, como vos querés, al cielo. Llega hasta el cielo, alcanza al cielo. Está bien de las dos maneras.
Humilde Odiseo era, ¿no? Obvio, sí, baño de humildad. Muy bien, seguimos con la otra parte, Nyun, ton, noston, apo, tu, iliu, yumin, lego. ¿Cuál es el verbo? Hasta lego, Leo. ¿Cuál es el verbo? Lego. Lego. ¿En qué persona está lego? De conjugado. En primera. Excelente. Por lo tanto, el sujeto, ¿quién soy? Yo. Vuelve a hablar Odiseo, porque se está describiendo. ¿Qué significa el verbo lego? Puede ser contar, Excelente. referir. Contar, decir. Entonces, ¿cómo sería acá? Entonces, siempre yo, Odiseo, sujeto tácito, cuento, hablo, muchas veces el verbo lego lo tradujo con hablar. Y si ya tengo el sujeto, tengo el verbo, ¿qué tengo que ir a buscar? Este verbo, ¿qué puede tener? ¿Qué puede ir después de este verbo? ¿Qué tipo de complemento? Un objeto directo. Sería. Exactamente, el objeto directo está expresado a través del caso acusativo. ¿Cuál es el objeto directo del verbo lego en esta oración? Es la única palabra en acusativo que está y lo ayuda el artículo, porque está precedida por artículo. ¿Cuál está? Eso iba a decir, que piensen siempre el caso que necesitan. Si necesito un objeto directo, necesito un acusativo. Sería ton, noston. Brava, muy bien. Ton, noston, excelente. Esto es mi objeto directo, ¿sí? Después tenemos la palabra apo, otra vez, preposición. La preposición en este caso está rigiendo un genitivo. Y este constructo, apo, tu, iliu, es un circunstancial, ¿sí? Apo más el genitivo, ¿cómo se traduce? Con de, desde, otra vez, es un circunstancial del lugar, ¿sí? Y después tenemos la palabra ñun y la palabra yumin. Vamos a ver qué son. Ñun. ¿Alguien buscó esta palabra en el diccionario? ¿Vio qué significa? ¿Qué es? Ahora, ¿puede ser? Ahora en la traducción. Es un adverbio. ¿Sí? Morfológicamente es un adverbio. Sintácticamente tiene la función de circunstancial temporal, porque me marca una circunstancia temporal. Ahora, ¿sí se entiende? Sintácticamente. Morfológicamente, adverbio. Entonces, apo, tu, iliu. Me falta la palabra yumin. ¿Qué es yumin? Esto lo vieron en la clase del miércoles, ¿no, Consti? Sí, exacto. Lo vimos. Estoy buscando el cuadro que subió Luciano ahora. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Puede ser un pronombre personal? Sí. Estoy tratando de encontrar. Personal, exacto. ¿Y qué significa? ¿Cómo lo tradujeron? Puede ser para ustedes. Sí, sí. Muy bien. ¿No? Exacto, exacto. Entonces, ¿cómo vamos a traducir toda esta oración? Ñun, ton, noston, apo, tu, iliu, yumin, lego. ¿Cómo traducimos todo esto? Ñun, ahora, lego, le hemos dicho, significa o sea, ahora cuento, cuento, digo.
ton, noston, apo, tu, iliu, iumin. ¿Cómo traducimos? Ahora cuento para ustedes, que ya lo hemos dicho, y ¿cómo tradujo ton, noston? Yo lo puse como la vuelta a la patria, o el regreso. El regreso. El regreso. Exacto. Ahora cuento a ustedes, para ustedes, el regreso apo tu iliu, o sea, desde Iliu, ¿qué es? ¿De dónde viene Odiseo? De Troya. De Helios. De Ilión, claro. Claro. Entonces ahora cuento para ustedes, o les cuento, el regreso desde Troya. Por ejemplo, yo en la traducción que había escrito puse mi regreso, pero ¿por qué puse mi regreso? Porque ya que Odiseo está hablando en primera persona, está hablando de su regreso. Le digo, siempre la traducción tiene un carácter muy personal, cada uno ajusta la traducción como más le convence. ¿Se entiende? Vamos con la última oración. ¿Sí? Emeis un eis tenton kyklopon gen ekomen. ¿Cuál es el verbo? Buscamos el verbo. Es parecido al verbo que ya sabemos qué significa, porque lo encontramos antes. Está solamente conjugado en otra persona. ¿El verbo cuál es? Heikomen. Sí. Sí. Es el mismo verbo de ekei. Es el mismo, eco, pero está conjugado en otra persona. Omen, omen, es la desinencia, ¿de qué persona? ¿En qué persona está conjugado ekomen? En primera del plural. Sí, exacto, muy bien, perfecto. Entonces, tenemos el verbo. Vamos a buscar el sujeto, yo diría. ¿Le parece? ¿Cuál es el sujeto? Si está en primera del plural no pueden dudar mucho. Primera del plural. Sería gemeis. Exactamente. Claro. ¿Qué significa gemeis? Es un pronombre. ¿De qué significa? Primera del plural. Nosotros, dice Nicolás, claro. Bien, Nicolás, No puede ser otra cosa porque además el verbo es primera del plural. Nosotros. O sea, ya tenemos sujeto y verbo. Nosotros habitamos, ¿no es cierto? Hemos dicho que el verbo ekei, antes lo tradujimos como habita. No, llegar. Llega, perdón, me confundí con eco. Llega, sí. Entonces, ¿cómo lo traducimos? Disculpen. Nosotros llegamos y acá tenemos eis, ten, ton, kyklopon, gen. Todo esto otra vez es un circunstancial, ¿sí? Porque la preposición eis está rigiendo una palabra. ¿Qué palabra tengo? Me ayudan los artículos. Kyklopon y gen. Kyklopon. Esta palabra kyklopon, ¿en qué caso está? Caso. Genitivo. Genitivo. ¿Y gen en qué caso está? Gen. ¿Es un nominativo, según ustedes? No, hace Carlos con la cara. No es un nominativo. Excelente. ¿Qué es? Tienen el ten. Alguien lo dijo. Acusativo. Acusativo. Como le dijimos acá, el eis va con el acusativo. Hacia. Y adentro de este circunstancial compuesto de la preposición eis más una palabra declinada en acusativo, tengo un genitivo.
¿Por qué? Porque este genitivo me va a modificar esta palabra en acusativo, pero todo junto, eis, ten, ton, kyuklopon, gen, es un circunstancial de lugar. ¿Se entiende? El circunstancial está compuesto por eis más acusativo, o sea, eis, ten, gen. Este ton, kyuklopon es un modificador, porque el genitivo siempre modifica algo. Está modificando esta palabra en acusativo. Y después me queda la palabra un. ¿Un qué significa, chicos? ¿Alguien lo buscó? ¿La palabra un qué significa? Entonces, por lo tanto... Exactamente, sí, es un circunstancial también, de modo, porque me está especificando cómo, en efecto, de hecho. Muy bien. Entonces ya tenemos más o menos la traducción. De hecho, en efecto, nosotros llegamos, y después ¿cómo traducimos? A, hacia, gen. La palabra gen, ¿qué significa? La conocen. Tierra. Tierra. Entonces nosotros llegamos a la tierra, hacia la tierra, ¿de quién? De los cíclopes. De los cíclopes. ¿Sí? En efecto, nosotros llegamos a la tierra de los cíclopes. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? Análisis, traducción. Bien. ¿Podemos pasar a la otra parte? Bien, ¿querés que comparta yo Sí, así lo vamos modificando vos. Dale. Sería muy útil si quieren tener las tablitas al lado con ustedes. Sí, es obvio que todavía no se van a aprender todas las declinaciones, pero si ustedes quieren tener al lado las tablitas mientras van haciendo la traducción, eso es muy útil. Bien, vamos a empezar repasando. Vimos la clase pasada pronombres relativos y demostrativos. ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? No, me dice Santiago, muy bien esa sinceridad. A ver. No, hoy me caí de paracaídas en la clase de griego, profe. No hay problema. No hay problema. Pará, ¿qué les tengo que compartir? Relativos y demostrativos. No, esto no es, esto no es. Para que yo lo tenía en algún lado abierto. Bueno, acá tenemos, en esta última de acá, donde está autón, auten, autó, por ejemplo, este era el pronombre demostrativo. Acá estoy justo en el caso, en uno de los casos. Yo voy a ver si Luciano subió algún cuadrito completo de todos los casos demostrativos, y todas las declinaciones de demostrativo y todas las de relativo. Si no subió, puedo hacer uno para facilitarlo. Pero en resumen, demostrativo sería lo que es esta, ¿sí? Y el relativo es cuando vimos las cláusulas subordinadas. Esto es un tema muy importante, difícil. Incluso a veces también los mismos hablantes de español cometen errores en español. Lo vamos a ver en griego, o sea que es más difícil todavía. Y estamos ya después de 1h20 de hacer griego, o sea que nuestros cerebros no están del todo funcionando bien. Yo esto lo sé. Así que voy a tratar de ir lo más despacio posible para refrescarlo, pero ustedes después, por favor, revisen de nuevo este práctico, revisen estas oraciones, sobre todo estas tres son las más importantes del práctico para repasar la clase pasada, ¿sí? Y revísenlo con los cuadritos de los pronombres demostrativos y de relativos. Bien, empiezo con la primera. Legos peri, Socratus, kai, epaino, auton. ¿Dónde está el verbo? ¿Epainó? Muy bien. Epainó es el verbo. ¿Sí? ¿Persona en que está ese verbo? ¿En qué persona está conjugado?
En primera, por omega. Primera, por omega. Entonces, el sujeto, ¿quién es? Si el verbo está en primera persona del singular, ¿quién es la primera persona del singular? Yo. Yo. Claro, yo soy el sujeto, que está tácito, no está, ¿sí? Y hay otro verbo. ¿Cuál es ese otro verbo? Lego. Lego. Muy bien. En el medio tengo un CAI, es decir, que está Conjunción. uniendo dos partes, ¿no?, de la oración. Tal cosa y tal otra. Vamos a la primera parte. Lego, ya dijimos lo que significaba. ¿Qué era? Lo vimos por acá. Cuento. Digo. Cuento, digo, relato, hablo, ¿sí? Y está la preposición, que como les decía Filomena, cuando ustedes ven una preposición, atenti al lujo. Ven la preposición peri más acusativo, lo traduzco por acerca de. Acá hay un acusativo, ¿sí o no? Sí. Acusativo plural. Entonces, peri. Socratus es un circunstancial. ¿Sí? Lego, hablo, digo, peri Socratus. ¿Acerca de qué? De Sócrates. De Sócrates. ¿No? Claro, ahí ya tienen la primera parte. Hablo sobre Sócrates, acerca de Sócrates. Kai, ¿qué significa? Y epaino, ¿qué significa? ¿Lo pudieron buscar o les cuento yo? ¿Y les digo? No. No, epaino No le digo no, porque ya es lo mismo que lo anterior. Claro, lego es digo. Claro. Epaino significa aprobar, aplaudir, celebrar, dar la razón, ¿sí? Y si está en primera persona del singular, ¿cómo traduzco? Apruebo. Apruebo. Apruebo algo, ¿no? Yo necesito un objeto directo. ¿Apruebo? ¿Qué cosa apruebo? Para decir objeto directo, ¿qué caso necesito en griego? Acusativo. Acusativo. ¿Dónde está ese acusativo? En el autón. Autón. Muy bien, muy bien. Y ahora viene la parte central y la importante, no me acuerdo cuáles eran los colores que está usando Filo, así que ustedes vayan anotando ahora, pues esto va a ser una ensalada. Autón. Esta es la parte importante de la oración. Autón es uno de esos pronombres que vimos en clase. ¿Alguien recuerda qué pronombre es, qué significa? Es uno de los pronombres demostrativos. ¿Sí? Muy bien. Claro. Este. Como está en acusativo, ¿sí? Lo tengo que traducir según la función del objeto directo. Díganme esta oración completa, ¿cómo la traducirían? Si se equivocan, no importa. Hablaré sobre Sócrates y afirmaré sobre este, algo así. Muy bien, te voy a corregir solo una cosa importante, el tiempo verbal. Estás usando Ajá, y afirmo. Muy bien, entonces, hablo, lego. Perdón, hablo. Muy bien. Hablo, digo. Sobre Sócrates. Y afirmo de este, ¿no? Apruebo a este, lo celebro a este, ¿sí? Y esa traducción en español a mí me queda súper forzosa, puedo decir directamente, lo apruebo, lo celebro, lo aplaudo. Y ese lo es ese autón, que es el objeto directo, que refiere al mismo. ¿Quién es el mismo este? Sócrates. ¿Se entendió? Sí, me falta repasar, profe, por eso. No, eso no hay problema, Sí quiero que les quede clara la estructura de la oración. ¿A todos les quedó clara o alguien tiene duda? Yo no estoy viendo el chat porque no puedo, pero digan, hablen. Bueno, estimo que el silencio otorga, así que sigo. Vamos a la segunda. Sí, ¿qué? No hay nada en el chat, yo estoy aquí. Perfecto, buenísimo. Ahora, les pido las últimas neuronas que quedan porque estas dos oraciones son muy importantes. Porque contienen un tema que vimos la clase pasada y que, como les decía, incluso hasta en español a veces se cometen errores. Así que
un último esfuerzo y ya viene el fin de semana. Ahí les prometo que viene el fin de semana. Acá hay verbos plurales, estoy diciendo. Díganme ustedes cuáles son los verbos de esta oración. Stehen es uno. ¿Sí? Muy bien. ¿Y Egghead es el otro? Muy bien. Perfecto. No la leí, perdón. Es que no los quiero terminar de cansar. Ya me imagino las neuronas ahí volando. No quiero ser muy pesada a esta hora. Ya fue 1 hora y media de griego. Bueno, tenemos dos verbos totalmente distintos. ¿Sí? Díganme ustedes cómo están conjugados estos verbos. ¿En qué personas? Tercera plural. Tercera, Plural. tercera. ¿Plural, ¿Plural? profe? ¿Puede ser? No, es tercera, no, sí. no. ¿Qué es? Sí, tercera singular. Tercera ¿no? singular, muy bien. Él es. ¿Y este de acá? Mm. Pueden ver machetes, pueden ver cuadritos, pueden ver lo que quieran. Esta terminación. Segunda plural, ¿puede ser, profe? No. Eje. Singular sería. Muy bien. Segunda singular. Singular. Tercera del singular. Tercera. Sí, es. Tercera del singular. Sí, por eso hacer esta tablita ustedes mismos en una sola hoja los va a solucionar la vida, te lo juro. Entonces, tenemos dos verbos en tercera del singular. ¿Sí? De manera que voy a tener un sujeto que es un otro, no soy yo, ni es un nosotros, es un otro. ¿En qué caso tiene que estar el sujeto? El nominativo. Nominativo. ¿Dónde ven ahí un nominativo? Enos, puede ser. Eudaimonesstatos. Perfecto. Este es el sujeto. Acá yo voy a la nota que les puse, dice superlativo de eudaimon, eudaimon. ¿Sí? Esto todavía no lo vimos, los superlativos, que es un superlativo el más tal, ¿sí? El más alto, el más contento, el más horrible. Eso es un superlativo. En este caso es el superlativo de eudaimon. ¿Qué significa eudaimon? ¿Alguien lo pudo buscar? Afortunado. Muy bien, afortunado, feliz, perfecto. Entonces, eudaimonéstato, ¿qué significa? ¿Qué es el superlativo de afortunado? El más afortunado. Perfecto. El más afortunado, y este, ¿cómo lo tengo que traducir? Si es el verbo de mí en tercera persona del singular. Es. Es. Perfecto. Es el más afortunado. Muy bien. El más afortunado es... Ta, 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 ta. Ahora vamos a saber quién es el más afortunado, para envidiarlo. ¿Sí? ¿Quién es el más afortunado? ¿Qué me pasa acá? Y ahí viene lo importante. Tengo un host. ¿Lo ven? Sí. Host. Host es un pronombre relativo de los que vieron ustedes la clase pasada. ¿Se acuerdan? Que Luciano les dijo cuando tengan el acento es porque es un relativo y no es un pronombre personal. Bueno, ¿qué hace un pronombre relativo? En español, un pronombre relativo introduce una cláusula subordinada. En el ejemplo que vimos en clase es, la casa que tengo es linda. Tengo la casa que es linda. Ese que es linda es una cláusula subordinada que está modificando al sustantivo casa. ¿Se acuerdan de eso que vimos? Sí. Por ejemplo, si yo digo, el más afortunado es el que es rico, el que es rico es una cláusula subordinada que cumple una función respecto, que tiene, perdón, una relación a aquello que se relaciona. En este caso, este host es nominativo, qué género es, qué caso es, ¿lo pueden identificar? ¿O se lo soplo? ¿Genitivo?
Es nominativo, muy bien, Ah. Florencia, es nominativo. Si vos te fijás, Santiago, en la enunciación del pronombre relativo que nos dio Luciano, Sí, la ya. primera palabrita es host. Eso te tiene que decir entonces nominativo, perfecto. Es nominativo. ¿Y a qué hace referencia? ¿A qué palabra? Un relativo se llama así porque se relaciona con otra palabra. Por ejemplo, la casa que tengo, el que se relaciona con casa. La plata que me gané, el que se relaciona con plata. Ahí se está relacionando con el más afortunado. Muy bien, con el Tus, más afortunado. El claro. más afortunado es el que, y ahora Es vamos el a que. ver el que qué, el que qué. Vamos a ver qué es lo que piensa este tipo de oración. Todo esto que yo voy a tener acá, todo esto es una cláusula de relativo, esto para ser bien precisos, si ustedes quieren ponerle, no sé, subordinada ya está bien, ¿sí? No pasa nada. Bien. ¿Qué significa subordinada? Que depende de una oración principal. Acá hay un verbo principal que es estin. Y todo esto depende de esa oración principal. ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, bueno, los de letras lo harán así también en gramática española, hago esto. Pongo entre paréntesis o entre corchetes para acordarme que esa es la cláusula subordinada. Bueno, voy a sacar, sí, lo voy a dejar el color. Entonces, dentro de una cláusula subordinada, yo tengo un verbo que es el verbo ejo. ¿Qué significa? Tener. Tener. Muy bien. ¿Y el verbo tener? ¿Qué requiere? ¿Qué necesita? El verbo ejo. Un complemento, un objeto directo, claro. Un objeto directo. ¿Cómo, en qué caso está siempre el objeto directo? Acusativo. En acusativo. Muy bien. ¿Dónde está el acusativo en esta subordinada? Que tiene que estar adentro, porque el verbo está dentro de la subordinada. El tus, profe, el Tú, artículo ese. muy bien, eso es un artículo que está en acusativo. ¿Qué más está en acusativo? Infronestatus. Muy bien. Filus. Muy bien. Todo eso es, que no sé ni cómo marcarlo ya, el objeto directo de egis. ¿Sí? ¿Cómo traduzco egis si significa tener y está en tercera del plural, del singular, perdón? Tiene. Tiene. ¿Sí? Entonces, el más feliz es el que tiene tus sufronestatus filus. ¿Qué significa esta palabra? Voy a la nota al pie. Es el superlativo de sofron. Sofron es una persona prudente, sensata, ¿sí? Eso es sofron. Alguien prudente, sensato que usa la frente. Sería la máxima prudencia. La máxima Muy bien, prudencia. pero si es prudente, ¿cómo es el superlativo de prudente? Prudentísimo. Prudentísimo o el más prudente, muy bien, perfecto. ¿Sí? Sensatísimo o el más sensato. Exacto, el que tiene la máxima prudencia. Perfecto. Entonces, el más feliz es el que tiene filus sofronestatus. ¿Qué es filus? Amigo, ¿puede ser? Amor. Muy bien. Amigo. Sí, sí, filos es una palabra que podemos traducir por muchas cosas, porque el filos en la Grecia antigua era el que tenía una relación conmigo, pero no tanto de amor, ¿sí? Es una relación Afinidad, de amigos, sí. podemos traducir. Afinidad, sí, profe, también Claro, puede ser. sí, filos claramente viene del amor, ¿no? Pero es un amor que podemos traducir por amigo. Entonces, ¿quién es el más feliz, el más afortunado? El que tiene... Amigo prudente. ¿Un amigo prudente? Bien, El que tiene... y ponémelo, amigo prudente, y ponémelo con el superlativo. El que tiene los amigos... Más prudentes, no. Más prudentes. Sí. Exacto. Repito, el más afortunado es el que tiene
los amigos más prudentes. Estoy muy de acuerdo. Pero eso no lo puedo traducir como el más afortunado es el que ama la prudencia. No, porque no tenés ni un verbo que diga ama, tenés un verbo que es egi, no ama. El verbo es egi, ¿sí? Y no tenés la palabra prudencia. Está bien, tenés... vos me estás haciendo una traducción literal. Yo digo, ¿cómo puedo, sí, claro. puedo traducir? Después, tal cual. Esto que dice Carlos, hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, si esta oración la vemos en un texto literario, vamos a agarrar 10 ediciones y va a haber 10 traducciones distintas. Unas más ajustadas a lo literal, como lo que hice yo recién, para que ustedes entiendan la sintaxis, que es lo que me interesa, y otra puede ser más libre, como la que hizo Carlos. ¿Sí? Eso es cierto. Yo en la clase hago siempre las traducciones más ajustadas posibles a lo que dice literalmente, para que la sintaxis se entienda bien. Claro. ¿Sí? O sea, lo que dijo Carlos no está mal. Yo creo que lo mejor, lo que le aconsejamos de hacer es que tradujan lo más ajustado a lo que vean, para que cuando, por ejemplo, nosotros vamos a corregir lo parciales, decimos, bueno, pero individuo, el caso, el complemento objeto, el verbo y toda la parte. Entonces, me doy cuenta con la traducción que la sintaxis para vos es clara. Más por ejemplo, cuando recién hicimos la primera oración acá, decíamos apruebo a este, bueno, ahí pueden poner lo apruebo, y perfectamente se entiende que el lo es autónomo, ¿sí? Está perfecto. Ahora, si vos ponés en una traducción amo la prudencia, en una edición capaz que lo encuentro perfectamente. Ahora, en un parcial, yo digo, ¿dónde está el verbo amo? ¿Dónde está la palabra prudencia? ¿Habrá entendido que esto, filus, está dependiendo, es el objeto directo de egi? ¿Entendés? No es que esté mal, es una traducción más libre, y tratamos acá de ajustarnos bien al texto. Yo lo llevé para el lado de lo aristotélico, de Frónesis, claro, y por eso, Frónesis, sí. que va para ese lado, y entonces, bueno, del ámbito de la filosofía se puede traducir. Claro, por eso, sí, tal cual. Las traducciones después pueden ser súper libres, y cada uno, por eso las traducciones van a ser tantas como existan, o sea, son todas distintas. Pero es importante que podamos ver la sintaxis. ¿Sí? Acá hay un verbo, egi, tener, amigos más prudentes, es el objeto directo de egi. Todo esto es una subordinada, es una cláusula relativa. Relativa. ¿Por qué relativa? Porque está precedida por un pronombre relativo, que es nuestro qué en español. ¿Sí? Pero literalmente yo no puedo traducir tener amor por la prudencia. El más afortunado es el que tiene más amor por la prudencia. Literalmente no es eso. Vos lo podés traducir así si querés, pero literalmente no dice eso, porque no está ni la palabra amor ni la palabra prudencia. Está la palabra filos, que es amigo, y está la palabra superlativo de un adjetivo, que ni siquiera es prudencia, es prudente. ¿Se entiende? Okay. O sea, ¿esa traducción está bien? Sí. ¿La podés encontrar en una edición? Sí. Pero literalmente no está ni la palabra amor ni la palabra prudencia. Claro. ¿Se entiende? En este contexto de griego 1, griego 2, ¿no? de la materia que nosotros cursamos en la carrera, tanto de filosofía como de letras, le conviene hacer la traducción más literal posible. Después, si un día tienen que hacer un trabajo y adjuntan su propia traducción, perfecto, ahí pueden, porque es una traducción propia personal. Pero no, incluso si haces esa traducción y la podés defender, que vos, por ejemplo, no sé, vas y decís, no, mirá, yo vi que acá está la palabra amigos, que es filos, vi que acá está la palabra, perfecto, buenísimo. Claro. Lo importante es que vos te des cuenta que acá no está ni la palabra amor ni la palabra prudencia. Está la palabra amigo, está el superlativo de prudente, ¿sí? Son los no, pero yo con el prudentes. diccionario eso lo veo, pero digamos, para que me cierre más la frase, desde el punto de vista conceptual,
Por eso digo, ¿no? Pero perfecto, perfecto. O sea, si vos podés defender tu traducción, y podés defender la traducción que es demostrar que yo vi que es lo que hacemos después en los finales en griego 1 y griego 2 y griego 3, vamos al final, le decimos a la profesora, mirá, esta es mi traducción. Literalmente no es nunca puedo traducir literalmente porque me queda horrible. Por ejemplo, acá, como les decía, celebro a este. Bueno, lo celebro me queda mejor. Ahora, cuando yo estoy agregando verbos, sustantivos, adjetivos que no están en el texto, buenísimo, pero tengo que ser capaz de defender esa traducción. Decir, sí, yo ya sé que la palabra amor no está. Sé que está la palabra filo. Claro. Pasa que a veces en lo parciales capaz que no... que son escritos, capaz que se complica un poco. No dan el parcial, lo entiendo, Claro. sí. Claro, La realidad en el final oral, que sea a través del Zoom o que sea presencial, sí, pero en una entrevista oral, pero en el escrito como que... Claro, porque en el escrito uno ve lo que escribiste y ya está, o sea, después tendrán que ver si Luciano te acepta que vayas a defenderlo por Zoom. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta oración? Pasamos, si quieren, a una tercera y tiene otro relativo, así que es importante también. Manzano ten Sofían, G, pegué, citon calón. Ahora que ya hicimos una de relativo, ¿pueden identificar ustedes dónde hay un relativo? G. Muy Ahí bien, está. porque además tenés una reayuda que es la coma. Claro. ¿Sí? No. Me guié por el áspero y el acento. Muy bien, pero Claro. espectacular, genial. Ahora sí vamos a lo importante. Verbo. Mantaron. Muy bien. Mantaron, ¿puede ser el verbo, Manzano, profesora? sí, ese es el verbo, perfecto. Mantaron. Y hay otro verbo. Y... ¿Pegué? No, es nuestro clásico verbo. Perdón. Ya están cansados de verlo que no, ni lo ven. Que lo odiamos, ya está. No, No, es re lindo el verbo emir es re lindo, incluso suena lindo todo. Lo que pasa es que ya no carburo más, ya está. No, yo no sé, por eso, o sea, yo haría esta oración y dejaría acá, mirá lo que te digo, pero bueno. Manzano, ¿está conjugado en qué persona? Y por omega en primera persona. Exacto, ¿quién es el sujeto de esta oración? Si está en primera del singular. Yo. Yo. Sujeto yo. Sujeto tácito, no está. Yo, manzano. ¿Qué significa manzano? Yo aprendo. Muy bien, ¿Cómo? aprendo. ¿Qué necesita el verbo aprender, comprender, entender? ¿Qué significa? Un objeto directo. Muy bien. Requiere un objeto directo, que va a estar ¿en qué caso? Acusativo. Muy bien. ¿Dónde está el acusativo? Ten Sofían. Perfecto. Aprendo ten Sofían. O comprendo o entiendo ten Sofían. ¿Qué es? La sabiduría. La sabiduría. Muy bien. Aprendo la sabiduría, comprendo la sabiduría, entiendo la sabiduría. G, pegué, citon calón. Ese es el relativo. ¿Qué va a está relacionado con qué palabra? Si este relativo que me mencionó Santiago, si ese es el relativo, ¿de qué género es? ¿El femenino? Femenino, entonces tiene que estar relacionado con una palabra femenina. Con Sofía. Muy bien. Exactamente, entonces acá me va a describir, a modificar a la Sofía. ¿Sí? Aprendo la sabiduría que... Todo eso. El verbo de la relativa ya la tenemos, que es el verbo es, ¿sí? Díganme ustedes, entonces, si tengo un es, si necesito un nominativo, eso ya lo sabemos, díganme dónde está. Pegué, tiene que ser. Pegué está en nominativo, ¿sí? Acá lo que me olvidé decirles en la relativa anterior es que el jo cumple la función de sujeto, ¿sí? Porque es el que tiene los amigos más prudentes,
el que es el sujeto, ¿no? En este caso, el sujeto va a ser G, la sabiduría, ¿sí? La que es Aquí. Pegué. Pegué, ¿qué función tiene? Es un nominativo. Ah, no, Muy bien. la Y es, que es es un nominativo y está con el predicativo. verbo eimi. Muy bien, un predicativo. predicativo. Perfecto. Necesito un predicativo, ¿sí? La sabiduría, que es Pegué. Toncalón. Toncalón, ¿en qué caso está? En genitivo Genitivo. Entonces, ¿para qué está ese genitivo ahí? es un modificador. Muy bien, ¿de qué? De pegué. Muy bien. Mm. Al final tan quemado no está. No, pero tomamos ritmo, profe, eso es lo que pasa. Tengo ritmo, sí, veo. Bueno, quiero ponerle el mismo color que pegué, porque es parte del sujeto. Como lo está modificando, es parte del sujeto. Entonces, aprendo la sabiduría, que es Pegué Toncalón. Díganme ustedes qué es Pegué Toncalón, y si no lo buscaron yo les digo. ¿La fuente del bien? No. Muy bien. La fuente, Pegué es la fuente, Mm, Toncalón, de las cosas bellas, de lo bello, mm. de lo bueno, de lo hermoso. ¿Sí? Todo esto es relativo, se relaciona con Sofía, pero en sí misma, esta subordinada tiene su propia estructura. ¿Sí? Es como una oracioncita dentro de una oración principal. Y acá también le puedo poner los paréntesis para indicar que es un relativo, una oración relativa, o subordinada, o cláusula subordinada, como quieran llamar. ¿Preguntas sobre esta oración? No, no. Bueno, Ninguna. siempre le pusimos cuarta. ¿Eh? Ninguna. Bien. Perfecto. Y ahora el último tema, les prometo que en 5 minutos empieza el fin de semana. Arremáguense, porque es el último tema, que es el de dativo posesivo. Luciano lo presentó sobre el final de la clase pasada. ¿Qué es el dativo posesivo? Repaso. El dativo fue un caso que no vimos todavía. No vimos el caso dativo. Pero Luciano lo presentó cuando lo vimos con los pronombres personales, para contarles que cuando el verbo eimi aparece con un dativo, ese el verbo eimi, cambia su significado. El verbo eimi ya no va a significar ser, estar, existir, sino que cuando el verbo eimi está con el dativo, significa tener, poseer. Por eso se llama dativo posesivo. ¿Esto, se acuerdan? Sí. ¿Preguntas sobre eso? Puse una oración primero súper fácil para verlo y refrescar la memoria. Verbo de acá. Biblion moi estim. ¿Cuál es el verbo? Steam. ¿En qué está conjugado? En tercera de singular. Muy bien. Necesito qué caso para tener un sujeto que no soy yo. Que no es primera persona, profe. No está en primera persona, entonces necesito un sujeto explícito. El sujeto, ¿en qué caso se enuncia? ¿En nominativo? Nominativo. ¿Dónde hay un Biblion. nominativo en esa oración? Biblion. Biblion. Muy bien. Es de los que les mostré hoy, ¿se acuerdan que era neutro? Sí. Claro, terminación en on. De la, acá, ¿sí? Segunda declinación, neutro, termina en on, el nominativo. También el vocativo y el acusativo. Bueno. En fin. Entonces, ahí tengo un sujeto. ¿Qué significa? Biblion. El libro. El libro. El libro, estim, ¿qué significa? Es. Es. Y acá tengo un pronombre en dativo, que como les dije recién, va a tener la función de dativo posesivo. ¿Por qué? Porque está con el verbo eimi. Literalmente, volvemos a la conversación de recién, literalmente, no lo puedo traducir porque es horrible, es el libro es para mí. Moi es un dativo, el dativo se traduce para mí, es como en español diríamos un objeto indirecto, ¿sí? Es para mí.
Cuando el verbo oimi aparece con un dativo, cambia su significado y lo puedo traducir por tener. Es decir, no es el verbo que cambia el significado, sino esto que cambia el significado, el dativo cambia el significado. No es para mí, sino que se transforma en un posesivo. ¿Sí? El mí sigue siendo el mí. Sería, es mi libro. ¿Sí? Perdón, es el dativo que cambia el significado a posesivo. ¿Sí? Por eso se llama dativo posesivo. Esto, que literalmente quedaría horrible porque sería el libro es para mí, ¿sí? Se transforma en un posesivo, es mi libro. ¿Sí? Ahí es una oración bien sencilla como para recordar esto, y ahora sí vamos a una más complicada. Profe, una pregunta. Sí. Una pregunta tengo. Si yo pongo tengo un libro, ¿está mal? No, no estaría mal. No, estaría bien. ¿Sí? Tengo un libro. Sí, sí, también puede ser así. ¿Y decir el libro es mío? También. Pero ahora, esto lo puedes traducir así porque esta oración es muy pava. Ahora en esta vas a ver que no. ¿Sí? Vas a ver que no te va a quedar tan cómodo para hacer tantos cambios. Vamos por el principio de esta oración. Verbo. Esti. Muy bien. Esti es un verbo oimi que está en tercera del singular, esto ya lo sabemos, es decir, que necesito un sujeto. ¿En qué caso? En nominativo. Muy bien. Espérate. Ahí. En nominativo. ¿Cuál es el nominativo en esta oración? Jarma. ¿Dónde lo ves? Muy bien, perfecto. Ahí tenemos un nominativo. Jarma. ¿Alguien lo buscó? Esto es un sustantivo de una declinación que no vimos, por eso la voy a anotar acá, pero ustedes no le den bolilla por el momento. Fármatos es de la tercera declinación, y significa carro. ¿Sí? Significa carro. Tengo acá un en más dativo, que esto ya lo habíamos visto, recuerdan, esto es un circunstancial, de todas maneras lo tienen en nota al pie de página. ¿Cómo se traduce ese circunstancial? ¿Es como una preposición, profesora? Es una preposición, muy bien. Una preposición en más dativo se traduce como en. La preposición española en de lugar. ¿Sí? Claro. En tal lugar. ¿Sí? Perfecto. Entonces yo tengo que Jarma, el sujeto, esti, es, y acá tengo el dativo posesivo del que tanto hablábamos recién. ¿Sí? Kiro, que es Ciro, la palabra Ciro, el nombre Ciro, lo voy a poner sin color, yo se los había puesto con color para que no presten atención a la forma del dativo que todavía no vimos, pero sí al significado del dativo posesivo. ¿Sí? Entonces, el carro es el sujeto, y está además acompañado de una palabrita. ¿En qué caso está esa palabrita? ¿En genitivo? No, en genitivo. Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, ¿para qué está ese genitivo ahí? Su modificador. Muy bien. Jarma, Frisu, va a ser todo el sujeto. Esto, Jarma, ya les dije que es carro. Frisos es oro. Entonces, ¿cómo puedo traducir Jarma, Frisu? El carro de oro. Muy bien. Perfecto. El carro de oro. Esti es Tokiro. Eso sería literalmente el carro de oro es de Ciro. Para Ciro, pero como dijimos que el verbo oimi cambia el significado si está con dativo, puedo directamente decir que Ciro tiene un carro de oro en su pedido.
Topedio, yo ya les digo que es dativo, porque está acompañado con en, y es en la llanura, para los que no lo usaron. ¿Sí? Este ¿Campo tema... puede ser? ¿Cómo? ¿Campo puede ser? No, no. Sí, en el campo, sí. ¿En el campo? Ah. Perfecto. Sí, también puede ser. ¿Sí? ¿Por qué Luciano les da este tema? Para que ustedes vean que el verbo eimi, que nosotros aprendimos que era ser, existir, haber, si está acompañado de un dativo, cambia el significado. ¿Sí? El caso dativo todavía no lo vimos en todas las declinaciones, no vimos todas sus formas. Solamente lo vimos con los pronombres personales, es decir, esto. ¿Sí? Les agregamos con filo esta oración, aunque todavía no vimos el caso dativo, pero para que vean algo un poquito más complejo, que no sea simplemente tengo un libro, o el libro es mío. ¿Sí? Lo más importante de la clase pasada es pronombres relativos y pronombres demostrativos. Así que lo que les aconsejo es que repasen después esta clase, estos textos, con los apuntes de la clase, con los cuadritos propios que ustedes se hagan, para ver si entienden perfectamente esta cosa, ¿sí? Porque en la clase es obvio que es demasiada información. Si te parece, Pilo, esto lo dejamos para que lo hagan ellos en sus casas. Sí, porque ya subí en el Moodle el PDF de la resolución, ya lo acabo de subir. ¿Sí? Se lo corrigen ustedes. Así pueden corroborar que lo hicieron bien. ¿Sí? Porque es algo más sencillo, donde no necesita tanta explicación como las oraciones. Las oraciones sí, siempre las vamos a ver juntos porque es donde tenemos que razonar un poco más. Sí, sí, revisen siempre cada vez que terminamos un práctico todos los textos de nuevo, y ahora que se viene el parcial hagan su propia fichita, miren los apuntes y recuerden que están las clases de consulta. Sí, Santi. Sí, Santiago. Quería decir que en la frase de el libro es mío, no estaría mal traducido porque mío no se traduce como mu. Claro, literalmente es el libro es para mí. Claro. No lo puedo traducir así. ¿Sí? Por eso lo que les decía Luciano en la clase es que cuando el eimi está con dativo, que se llama dativo posesivo, se traduce por tener directamente. ¿Sí? Tengo un libro. Ciro tiene un carro. No lo dice así el griego, o sea, el griego dice, el libro es para mí, claro, con dativo, pero no lo puedo traducir así literalmente, ¿sí? Le cambio la traducción por tener. ¿Se entiende, Santiago? Sí, pero yo decía por traducirlo por el libro es mío. O sea, ahí se tendría que usar mu, ¿o no? Ahí se tendría que usar un posesivo. El que vimos hoy cuando decía mi fama, Odiseo decía mi fama, eso era un posesivo. ¿Sí? Ah. Esto es un pronombre personal, yo, me, para mí, de mí, que al usarse con el verbo eimi cambia el significado del verbo. ¿Ahí se entiende mejor? ¿Sí? Sí. Okay. Porque el nu que vos estás diciendo sería un de mí. De mí, claro, un genitivo. Claro. Mío es un posesivo, que es otra palabra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Ayudan un poco lo práctico que pensamos? Cualquier sugerencia son bienvenidas para nosotras, porque las consultas, profe. Las consultas, ¿cómo las hacemos? ¿Las tenemos que pedir por mail? Sí, por una cuestión de organización, porque si no, se hace como... ¿A cualquiera de las dos le pedimos? Claro. Sí, la única diferencia es el horario de cada una. La mía es de 10 a 12, los jueves de 10 a 12, y Filo vos de 14 a 16. Sí, antes de la clase, las 2 horas antes de la clase, ¿sí? Pueden mandar un mail simplemente para que, o sea, yo estoy delante de la computadora a partir de la 2, porque estoy como armando, preparando, etcétera. Pero bueno, avísenme, porque capaz que no tengo el Zoom prendido. Ustedes están en la sala de espera y yo no lo sé, porque a veces no me llegan los mails del Zoom.
Y bueno, entonces, si Vos ustedes... sos los viernes a las 2, de 2 a 4, puede ser. Sí. Bien. Las 2 horas previas de la clase. Y Constanza los jueves de 10 a 12. Sí. Exactamente. Con que me escribas esa misma mañana, un ratito antes, ya está. No es que necesitas mucho tiempo, yo total estoy ahí. A mí me podés escribir a las 2:05, para decir, me conecto en Zoom en 5 minutos. Perfecto, yo prendo la... ¿Por el Moodle le escribimos o por Para mí mail? igual, me pueden mandar un mensaje. Me da lo mismo. Por un mail. Sí, el mail está disponible igual en el Moodle, por las dudas, si les digo. Además también está esa posibilidad, ¿no? Si tienen, qué sé yo, una urgencia antes del parcial, no sé, por ejemplo es viernes 8 de la noche, ya no hay consultas, el lunes es el parcial, no sé qué hacer, me va a agarrar la desesperación, bueno, hay mail, nos mandan un mail y no vamos a hacer una clase de Zoom un domingo, pero capaz un mail les puedo responder. Exacto. Bien. ¿Sí? Bien, chicos, cualquier duda, acabo la grabación, dejo la grabación.